para más detalles. Cuando las escrituras son breves, a menudo surgen tradiciones posteriores que intentan explicar las preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Abraham? ¿Qué experimentó Noé antes del diluvio? ¿Cómo gobernaban los reyes en la antigüedad? ¿Cómo eran realmente las conversaciones entre los personajes bíblicos? Y Hazer ofrece respuestas ingeniosas, no necesariamente bíblicas. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, esto nos dice algo importante. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este episodio de Enfoque. Hoy vamos a hablar de uno de los escritos antiguos más controversiales relacionados con la Biblia y ese es el libro de Hazer. Muchas personas se topan con este libro por primera vez tras percatarse de algo sorprendente en la propia Biblia. Ella menciona un libro de Hazer y ese descubrimiento plantea interrogantes de inmediato. ¿Existió alguna vez otro libro antiguo relacionado con la historia bíblica? Y si es así, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no está incluido en la Biblia? ¿Y puede aún enseñarnos algo hoy en día? En este episodio examinaremos detenidamente la historia, la teología, la controversia y la fascinación moderna que rodean al libro de Hazer. Analizaremos su relación con el libro de Enoch, por qué fue excluido del canon bíblico, cómo ha influido en el pensamiento religioso y por qué el interés por los antiguos escritos extrabíblicos sigue creciendo en la actualidad. Así es que vamos a ver. Lo primero que debemos entender es que el título libro de Hazer significa literalmente libro de los rectos o libro de los justos. La Biblia hace referencia a esta misteriosa obra en dos ocasiones. El primero es el capítulo 10 de Josué y después de que Josué ordena al sol y a la luna que se detengan durante la batalla, el texto bíblico dice, ¿no está esto escrito en el libro de Hazer? Qué interesante, ¿no? La segunda referencia aparece en el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Tras la muerte de Saúl y Jonatán, David lamenta sus muertes y vuelve a referirse al libro de Hazer. Por lo tanto, es evidente que existió algún tipo de obra histórica o poética conocida como Hazer durante los tiempos bíblicos. Pero aquí es donde la cosa se complica, porque Hazer original o el texto original de Hazer se ha perdido y lo que hoy en día se conoce comúnmente como el libro de Hazer no es un manuscrito original de la época bíblica. La versión más difundida probablemente se originó en la época medieval, muchos siglos después de los acontecimientos registrados en las escrituras. Y esto es de suma importancia. Muchos lectores modernos asumen erróneamente que el actual libro de Hazer es exactamente el mismo texto antiguo mencionado en la Biblia. No hay pruebas sólidas que lo demuestren. En cambio, lo que poseemos hoy parece ser una obra judía posterior que amplía las narraciones bíblicas. Relata historias de Génesis, el Éxodo y otros acontecimientos del Antiguo Testamento con detalles adicionales, conversaciones, tradiciones e interpretaciones. En muchos sentidos se asemeja a un comentario histórico mezclado con narraciones de leyendas. Algunos pasajes coinciden bastante con las escrituras, otros van mucho más allá del texto bíblico y eso genera tanto fascinación como controversia. Para comprender por qué la gente relaciona el libro de Hazer con el libro de Enoch, debemos reconocer que ambos pertenecen a una categoría que a menudo se denomina literatura extrabíblica. Se trata de escritos religiosos antiguos relacionados con temas bíblicos,
pero que no están incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras. Al igual que Enoc, Hazer desarrolla con mayor profundidad historias mencionadas brevemente en la Biblia. Por ejemplo, Génesis puede describir un acontecimiento en tan solo unos pocos versículos, mientras que el libro de Hazer dedica capítulos enteros a detalles adicionales. El libro de Enoc hace algo similar. Amplía enormemente la misteriosa historia del capítulo 6 de Génesis sobre los hijos de Dios, los vigilantes y los Nefilim. Hazer se centra más en los patriarcas, Noé, Abraham, José, Moisés y la historia temprana de Israel. Ambos libros intentan llenar los vacíos narrativos. Esto no es necesariamente bueno. Es como el que está viendo una novela. Eso es parte de lo que los hace atractivos para los lectores. Los seres humanos, por naturaleza, desean más detalles. Y cuando las escrituras son breves, a menudo surgen tradiciones posteriores que intentan explicar las preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo fue la infancia de Abraham? ¿Qué experimentó Noé antes del diluvio? ¿Cómo gobernaban los reyes en la antigüedad? ¿Cómo eran realmente las conversaciones entre los personajes bíblicos? Y Hazer ofrece respuestas ingeniosas, no necesariamente bíblicas. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, esto nos dice algo importante. Las antiguas comunidades judías estaban profundamente involucradas en la narración de historias bíblicas. Reflexionaban continuamente sobre las escrituras, debatieron sobre los significados, conservaron las tradiciones orales y con el tiempo algunas de esas tradiciones se fueron plasmando por escrito. Eso ayuda a explicar por qué textos como Hazer y Enoc llegaron a ser influyentes a pesar de no ser considerados escrituras. Ahora, llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Hazer no aparece en la Biblia? Hay varias razones. En primer lugar, el texto antiguo original al que se hace referencia en las escrituras se perdió o ya no se puede identificar. La versión existente no puede rastrearse de una forma fiable hasta el período bíblico. En segundo lugar, las sagradas escrituras canónicas fueron sometidas a cuidadosos procesos de reconocimiento dentro de las comunidades tanto judías como cristianas. Los libros aceptados en el canón demostraron coherencia, uso generalizado, autoridad apostólica o profética y fiabilidad teológica. Hazer no cumplía con esos estándares. En tercer lugar, algunas partes del libro de Hazer contienen adornos legendarios que van más allá de la revelación bíblica. Algunas historias son dramáticas e imaginativas, pero difíciles de verificar históricamente. Esto no significa necesariamente que cada detalle sea falso, pero esto significa que el texto carece de la autoridad de las escrituras inspiradas. Esto es muy importante. Estudiar literatura extrabíblica no es automáticamente peligroso. El contexto histórico puede profundizar la comprensión. Los escritos antiguos pueden revelar cómo las comunidades de antaño interpretaban los acontecimientos bíblicos, pero estos escritos nunca deben ser elevados por encima de la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo la autoridad central en materia de doctrina, salvación y verdad espiritual. Todo lo demás debe compararse con ello. Ese principio protege a los creyentes de la confusión y del sensacionalismo. Aunque Hazer no es canónico, explora muchos temas profundamente relacionados con las escrituras. Uno de los temas principales es la providencia divina. Una y otra vez, Hazer retrata a Dios guiando la historia a pesar de la debilidad humana, de la violencia y la rebelión. Otro tema es la rectitud en tiempos de corrupción. El texto contrasta repetidamente a los individuos fieles con las sociedades moralmente decadentes. Eso refleja el mensaje bíblico más amplio
desde el Génesis en adelante. Noé, por ejemplo, se mantiene justo en una generación corrupta. Nosotros necesitamos esos ejemplos hoy. Abraham permanece fiel en un mundo pagano. Por favor. José permanece fiel en medio del sufrimiento y sabemos que todo ser humano en algún momento de su vida es tocado por el sufrimiento. Moisés se mantuvo fiel durante la rebelión nacional. Estos temas resuenan porque son atemporales. Cada generación se enfrenta a la confusión moral, a la lucha contra el orgullo, la violencia, la codicia y las concesiones espirituales. Otro tema importante es el legado generacional. Hacer suele hacer hincapié en cómo las decisiones afectan a las generaciones futuras. Las bendiciones y las consecuencias se extienden por las familias y las naciones. Esa idea aparece también a lo largo de las escrituras. Lo que hacemos tiene importancia más allá de nosotros mismos. Los debates teológicos en torno a hacer también se entrecruzan con cuestiones sobre el libre albedrío, el juicio, la misericordia y el pacto. Y si bien el texto a veces dramatiza las narraciones bíblicas, sigue reflejando la lucha constante de la humanidad por comprender la relación de Dios con la humanidad. Una de las razones por las que Hacer fascina al público moderno es su atmósfera mitológica. Las historias son vívidas, los reyes se convierten en figuras legendarias, las batallas se sienten épicas. Es como estar metido en una película. Las conversaciones se amplían drásticamente. En ocasiones, la narración se asemeja a la literatura heroica antigua. Esto no debería sorprendernos. Las culturas antiguas a menudo conservaban la historia a través de tradiciones narrativas que enfatizaban las lecciones morales y espirituales junto con los hechos reales. El mundo moderno tiende a separar tajantemente la mitología de la historia. Las sociedades antiguas no siempre hacían esa distinción de la misma manera. Esto no significa que la historia bíblica sea ficción mitológica. Más bien, significa que los métodos narrativos antiguos eran más poéticos, simbólicos e interpretativos que la escritura histórica moderna. Hacer refleja ese mundo. Algunos lectores se sienten incómodos con esto porque temen que la mitología socave la fe. Pero comprender el estilo literario en realidad fortalece la interpretación. La Biblia misma contiene poesía, profecías, simbolismo, parábolas, imágenes apocalípticas, literatura sapiensal y narración histórica. Reconocer el género es importante. El peligro surge cuando los lectores confunden la línea divisoria, y quiero que me escuchen, el peligro está cuando se confunde la línea divisoria entre las escrituras inspiradas y la tradición especulativa. Por eso, el discernimiento sigue siendo esencial. En las últimas décadas, este libro de Hacer ha recuperado una tremenda popularidad. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, hoy en día la gente se muestra cada vez más escéptica ante las instituciones y los discursos o las creencias oficiales. Y muchos se preguntan si existe conocimiento oculto fuera de la religión mayoritaria. En segundo lugar, la cultura de Internet se nutre del misterio. Los libros antiguos, los textos perdidos, los escritos prohibidos y las historias ocultas atraen naturalmente la atención. En tercer lugar, el público moderno está fascinado por lo sobrenatural. Y a medida que la sociedad avanza tecnológicamente, muchas personas se sienten simultáneamente desconectadas en lo espiritual. Eso genera un anhelo de misterio, trascendencia y sabiduría ancestral. Aquí hay un peligro. Hacer encaja perfectamente en este entorno. Y algunos lectores abordan la obra de Hacer desde una perspectiva académica,
Otros lo tratan con devoción, mientras que otros, en cambio, lo interpretan a través de teorías conspirativas que involucran historia oculta, conocimiento secreto o verdades suprimidas. Y aquí es donde el equilibrio se vuelve muy importante. No todos los textos olvidados contienen revelaciones ocultas. Hay veces que los escritos antiguos simplemente reflejan la imaginación, los miedos, la esperanza y las reflexiones teológicas de comunidades anteriores. Y eso, en sí mismo, aún puede tener un valor histórico. No necesitamos sensacionalizar estos libros para apreciarlos. Un aspecto interesante es cómo libros como Hazer y Enoch se han vinculado a la cultura profética moderna. En los debates en línea, estos textos suelen estar relacionados con teorías sobre el fin de los tiempos, guerras espirituales, civilizaciones ocultas, gigantes, ángeles caídos o engaños sobrenaturales. Algunos profesores afirman que estos libros revelan verdades que la Iglesia ignoró. Y puede que la iglesia lo haya ignorado, pero no la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, conocer la Biblia antes de introducir estos libros de texto extra bíblicos para evitar confusión. Otros argumentan que exponen dimensiones ocultas de la realidad espiritual. Desde una perspectiva bíblica, el discernimiento espiritual es esencial. Y la Biblia enseña sin lugar a dudas sobre la guerra espiritual, sobre la existencia de ángeles y demonios, y también enseña a tomar decisiones a futuro. Pero las escrituras también advierten contra la obsesión con los misterios especulativos. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes contra los interminables mitos y genealogía que desvían la atención de la fe. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy en día. Hay una diferencia entre la curiosidad sana y la fijación obsesiva. Algunas personas se obsesionan con el conocimiento oculto, descuidando la oración, el amor, el arrepentimiento y el evangelio mismo. Ese desequilibrio puede resultar perjudicial a nivel espiritual. La fe cristiana no se basa en códigos secretos ni revelaciones ocultas. La Biblia es un libro abierto, centrado en Cristo, muerte, resurrección y su constante comunicación con sus hijos hoy en día. Jesús sigue siendo el fundamento de la fe bíblica. Los misterios antiguos pueden resultar interesantes e incluso fascinantes, pero no son el Evangelio. ¿Qué pueden aprender los oyentes modernos del libro de Hazer? En primer lugar, nos recuerda que la humanidad siempre ha enfrentado las mismas preguntas fundamentales. ¿Por qué está roto el mundo? ¿Cómo deben vivir las personas justas en una sociedad corrupta? ¿Puede el poder corromper 100%? ¿Guía Dios la historia del ser humano? ¿Cómo se manifiesta la fidelidad bajo presión? Estas son preguntas que siguen siendo tan relevantes hoy como en aquellos tiempos. En segundo lugar, hacernos recuerda la importancia del discernimiento. No todas las afirmaciones antiguas son ciertas. No todas las ideas espirituales son dignas de confianza. La sabiduría requiere una evaluación cuidadosa. En tercer lugar, estos escritos ponen de relieve el anhelo de la humanidad por una comprensión más profunda. La gente anhela encontrarle sentido a la vida. Quieren saber de dónde vienen, por qué existe el sufrimiento y si la historia tiene algún propósito. Y la Biblia aborda estas cuestiones abierta y directamente. Los textos extrabíblicos a menudo reflejan la búsqueda de la humanidad de respuestas más allá de lo revelado. Hacer nos anima a apreciar la historia bíblica con mayor profundidad. Incluso al añadir detalles legendarios, el texto demuestra la poderosa influencia que tuvieron las narrativas bíblicas en la imaginación y la identidad de la antigüedad. Estas historias tuvieron una profunda importancia para generaciones de personas y todavía lo hacen.
Desde un punto de vista no confesional, podemos abordar el libro de Jasher abiertamente, pero con cautela. No debemos temer estudiar textos antiguos. La investigación histórica puede enriquecer la comprensión y al mismo tiempo debemos evitar elevar estos escritos al nivel de las sagradas escrituras. La Biblia, y solo ella, sigue siendo el fundamento inspirado de la doctrina cristiana. Hacer puede contener tradiciones históricas, puede preservar interpretaciones interesantes, incluso puede reflejar en ocasiones auténticos recuerdos antiguos, pero no se trata de una revelación autorizada. Esa distinción es de suma importancia. Nuestra fe no depende de libros secretos, depende de la verdad revelada por Dios a través de las Escrituras y en última instancia a través de Jesús. La iglesia primitiva sobrevivió a la persecución, la corrupción, el imperialismo y siglos de dificultades, no porque los creyentes poseyeran misterios ocultos, sino porque se aferraron firmemente al Evangelio. Y esto sigue siendo cierto hoy. Hoy exploramos el misterioso libro de Jasher. Analizamos sus referencias bíblicas, su contexto histórico, su relación con el libro de Enoc, las razones de su exclusión del canon, sus temas teológicos, sus cualidades mitológicas y su relevancia actual. Ya sea que se considere el libro de Jasher como un comentario antiguo, una expansión legendaria o una curiosidad histórica, es innegable que revela el profundo deseo de la humanidad de comprender la historia divina que subyace a la historia humana. Esto nos recuerda que a lo largo de la historia las personas han buscado sentido a la vida, han luchado contra el mal, han anhelado la redención y han lidiado con los misterios de Dios. Y quizás por eso estos libros siguen atrayendo la atención hoy en día. En un mundo incierto, la gente sigue anhelando respuestas. Pero por fascinantes que sean los misterios antiguos, el mensaje central de las escrituras permanece inalterable, verídico: redención, gracia, arrepentimiento y fe. Y por sobre todas las cosas, la esperanza a través de la persona de Jesús. Gracias por acompañarme en este día. Gracias por orar por Enfoque. Si hoy disfrutaste del episodio, no olvides suscribirte, compartir este podcast y consultar nuestros otros estudios donde exploramos la Biblia, la profecía, la historia de la iglesia y los misterios que siguen dando forma a nuestra comprensión del plan de Dios. Hasta la próxima, manténganse firmes leyendo su Biblia, caminando en sabiduría y aferrándose a la verdad que nos hace libre. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.